Vamos a proceder ahorita a la siguiente charla, que es mecanismos participativos para la integración de áreas naturales en contextos de irregularidad. Para eso contamos con la presencia del maestro Gonzalo González Hacha. El maestro González Hacha es graduado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y maestro en Ordenamiento de Territorio por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó su tesis de maestría sobre reactivaciones participativas de espacios vecinales y ha realizado investigación etnográfica sobre espacios territoriales, espacio público y ciudadanía. Actualmente, Gonzalo es embajador de My World Mexico para el Estado de Puebla como parte del Programa de Acción por los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y dirige una empresa de turismo rural sostenible. Muchas gracias, Gonzalo. Te cedemos la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias, don Rogelio. Espero que se me escuche bien. No te estamos escuchando, Gonzalo, disculpa. ¿Sí se me escucha? Listo, ya quedó. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles la oportunidad de estar presente en este seminario. Como bien ya me ha introducido don Rogelio, y para continuar con la ponencia, como ha dicho, mi ponencia trata sobre mecanismos participativos para la integración de áreas naturales en contextos de irregularidad. La he planteado a modo de coloquio porque me interesaba también tener un conversatorio, puesto que va muy ligado a las ponencias anteriores que han presentado de manera excepcional Javier Romero y nuestro compañero Román. Y en ese sentido voy a tratar de ligar ambas en el contenido que pretendo sacar a relucir. Para empezar, me interesa mucho hablar y poner en importancia la última cuestión que ha tratado Román, ¿no? Que es de qué manera podemos construir y de cuáles son los mecanismos que disponemos para la creación de comunidades y de ciudades sostenibles. En ese contexto, en primer lugar, es necesario tener una aproximación sociohistórica hacia los procesos de construcción urbana, puesto que sin ella nos quedamos un poco cojos a la hora de entender el territorio y de entender las formaciones urbanas como un proceso que tiene lugar en el tiempo, que continuamente se sucede y que está ligado a las aproximaciones y las formas de vivir la ciudad de los propios habitantes y de los actores sociales que en ella realizan sus actividades. Maestro, ¿nos va a presentar algo? ¿Nos va a compartir una pantalla o algo? No voy a presentar la pantalla. Va a ser lo que voy a trabajar con mi texto. Gracias. Perfecto, gracias. Vale. Por iniciar, es importante tener en cuenta que una significativa porción del crecimiento urbano descontrolado que ha habido en las ciudades latinoamericanas han provenido de un contexto de irregularidad. Este contexto de irregularidad lo entendemos a través de las formas que ha habido de las ocupaciones del suelo. Estas ocupaciones de suelo en muchos contextos han sido ajenas a procesos de planificación y ordenamiento, sino que todas las pretensiones legales desde la institucionalidad provienen a posteriori, son reactivas y trabajan de forma reactiva sobre territorios que ya han sido ocupados previamente por distintos asentamientos humanos. ¿Eso qué significa? En la mayor parte de los casos, significa que constantemente nuestras políticas urbanas son de corte reactivo, trabajan sobre problemáticas ya existentes en lugar de tratar de trabajar sobre cuestiones a futuro y sobre planteamientos que nos permitan entender cómo se desarrollan estos procesos y de qué manera los podemos incorporar a través de estrategias diferentes y de innovación social que nos permita hacer frente a esta problemática y especialmente a la cuestión de la degradación medioambiental en estos contextos urbanos. En ese sentido, es donde voy a tratar de incorporar las estrategias participativas como un mecanismo a la hora de integrar y de reconocer el valor social y ambiental que tienen estas áreas naturales. En muchos contextos, bueno, en el caso mexicano en particular, la irregularidad del suelo en el contexto periurbano ha venido como desarrollo de las transformaciones
que hubo con el giro neoliberal a partir de 1992 de suelo ejidal en suelo urbano. En este sentido, los suelos ejidales han pasado a formar parte de un tejido urbano antes de que se hubieran regularizado a través de procesos legales en los cuales estos terrenos ejidales se incorporaran, ¿no?, dentro de los planes y de la zonificación que establecen los municipios como prioridad a la hora de gestionar los asentamientos humanos y el crecimiento urbano. Es, por tanto, que la participación ciudadana en estos contextos se ha desvelado como un mecanismo oportuno. ¿Y por qué es un mecanismo oportuno? Pues, en primer lugar, porque se ha visto que tanto México como muchos otros países disponen de una legislación que es potente, que tiene mucha capacidad de englobar y de pretender trabajar de manera sistémica e integrada las distintas variables que conciernen al desarrollo urbano. Sin embargo, estamos ya hartos de ver que continuamente la legislación y las buenas ideas y la planeación no se llevan a cabo en muchos casos porque no se disponen de mecanismos efectivos para hacerlas llevar a cabo. No quiero decir que eso siempre sea así. Obviamente hay muchos casos en los cuales esto no ocurre. Sin embargo, podemos ver que todo ese corpus, ese marco normativo, en muchos casos y muchas situaciones no se transforma en realidades palpables, en realidades territoriales, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero hablar de cómo se constituyen territorialmente estos contextos de irregularidad y de qué manera, a continuación de eso, hablaré de qué manera se pueden incorporar estas estrategias participativas. El territorio tenemos que entenderlo en ese sentido como aquellos aspectos socioculturales que emanan de los grupos sociales y de las sociedades para entender los espacios geográficos en los cuales habitamos, ¿no? La forma de significar culturalmente estos territorios es lo que entendemos como territorialidad. Las distintas territorialidades que convergen dentro de un mismo espacio son las distintas formas de entender y las distintas formas que se tienen de movernos en el territorio, de experimentar la ciudad, de vivirla. Ese sentido que tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que nos ha planteado anteriormente el compañero del derecho a la ciudad, es precisamente ese derecho que aboga porque la diversidad y las distintas formas de entender, de moverse dentro de estos contextos, convergen en distintos puntos de vista que son necesarios que se trasladen de forma física al espacio urbano. ¿Y por qué es necesario que se trasladen de forma física? Porque realmente el territorio y el mundo geográfico en el cual desarrollamos nuestras actividades está determinado por el contexto urbano-arquitectónico de las ciudades y, por supuesto, con sus entornos naturales. En ese sentido, las áreas naturales, como bien ha expuesto anteriormente Javier Romero, son fundamentales no solo para entender el espacio público, sino también para entender el contexto urbano en los cuales las personas vivimos. Son fundamentales ya no solamente por los beneficios ambientales de los cuales ya se han hablado y sobre los cuales no pretendo volcarme con mayor detenimiento, pero más allá de esos beneficios ambientales tenemos un vínculo directo, ¿no? Y ese vínculo de carácter simbólico, según los cuales nosotros entendemos el territorio a través de sus formas geográficas, necesitamos no perderlo e incorporarlo si queremos ser capaces de crear comunidades sostenibles que permitan que convivamos de manera más estrecha, de manera más respetuosa y de manera más acorde a los principios de la resiliencia con los ecosistemas de los cuales formamos parte. ¿Por qué quiero hablar de mecanismos participativos? Los mecanismos participativos básicamente son herramientas de las que disponemos la ciudadanía para incorporarnos a los procesos de toma de decisiones y, en estos casos, a los procesos de planificación. En muchos casos, tendemos a ver como grandes entidades las instituciones gubernativas que son los grandes gestores del territorio. Sin embargo, cuando hacemos una aproximación cualitativa a través de la investigación, vemos que esas aproximaciones legalistas
dejan muy de lado en muchos casos aquellos aspectos cualitativos en los cuales las personas, los grupos que interactúan continuamente tienen el poder de construir y dar forma al territorio. Ese caso es muy visible precisamente en aquellos contextos de irregularidad en los cuales las instituciones no han dispuesto de mecanismos efectivos para que estas formas de asentamientos humanos sean acordes o sean respetuosas, en este caso, con las zonas. Porque en muchos casos estas formas de ocupación irregular del territorio absorben grandes masas de suelo para usos habitacionales necesarios para aquellos pobladores, en gran mayoría pobladores de escasos recursos, ¿no?, que acceden a nuestras ciudades, no únicamente de escasos recursos, que requieren de estas formas de aproximación irregular para el acceso al suelo, que es una condición necesaria para el hábitat. Estos mecanismos participativos lo que buscan es precisamente empoderar a la ciudadanía, porque es necesario, como parte de esta idea de la construcción de comunidades sostenibles, es necesario que exista un empoderamiento como herramienta para que exista un modelo de gobernanza más horizontal y más democrático. Con gobernanza entendemos un modelo de gobierno que no devenga únicamente de las instituciones estatales, sino que provenga de manera más equilibrada del diálogo y del consenso entre las instituciones gubernamentales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por una parte... 5 minutos más, estimado Gonzalo. Sí, no me queda mucho, gracias. Por una parte, es importante ver cómo desde la academia nosotros tenemos la capacidad también de tener una aproximación participativa a la sociedad, en donde habitualmente se nos ha apelado a que tengamos un posicionamiento distante, esa distancia metodológica que, si bien nos permite estudiar los fenómenos socioculturales de manera más objetiva, al mismo tiempo nos extrae de los procesos transformativos de la sociedad. En ese sentido, la investigación-acción participativa, como metodología, como estrategia metodológica a la hora de crear estudios de acercamiento territorial y urbano, nos permite, por una parte, conocer mejor cuáles son las condiciones sobre las cuales se están configurando los nuevos asentamientos urbanos en estos contextos de irregularidad. Y, por otra parte, la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil a los procesos de planificación, diseño y conceptualización del territorio urbano. Para terminar, lo que quería apostillar es la cuestión de que estos grupos de la sociedad civil o grupos expertos, grupos especializados, deben de acercarse, puesto que, como he dicho, en muchos contextos la planeación no se hace efectiva y no se cumple, deben acercarse a los pobladores y se debe de procurar y se debe de incentivar desde las propias instituciones también que haya grupos específicos que se acerquen a trabajar a través del trabajo de campo, a través de la participación directa, comunitaria, con los grupos. Precisamente, en primer lugar, para proveer de información acerca del valor socioambiental de las áreas naturales en los contextos urbanos. En segundo lugar, para proporcionar mecanismos efectivos que la propia comunidad que se ha asentado en un terreno tenga para darse cuenta de que aquellos espacios que aún son preservables sean necesarios frenarlos y dejarlos fuera de ese crecimiento urbano desde la propia comunidad, desde los propios barrios de irregulares y desde las propias personas que viven y que a la larga, una vez sus comunidades progresivamente se incorporen al tejido urbano, se consoliden, verán que esos beneficios los podrán disfrutar en el futuro y serán beneficios también para la totalidad urbana. Y en último lugar, la cuestión de la gestión participativa. Es necesario, debido a que hemos visto que muchos municipios carecen de los medios o si los tienen no los revierten efectivamente sobre el cuidado de estas áreas verdes, es necesario involucrar a las comunidades en la gestión de estos espacios. A ser posible, siempre sin menoscabo de la calidad del diseño urbano arquitectónico de estos espacios, pero en donde se pueda, a lo mejor con recursos escasos, pero donde se pueda lo primero, discernir a través de esta aproximación cuáles son los aspectos más significativos para estas comunidades en contextos de irregularidad de la preservación de sus espacios y también
para que se puedan incorporar dentro de esos procesos de consolidación urbana estas zonas naturales a las áreas urbanas y a estos barrios de nueva construcción. Sin ello, y para finalizar, consideramos que es imposible crear comunidades sostenibles porque el propio concepto de comunidad y el propio concepto de ciudadanía lleva implícita la participación de los sujetos en la vida social que les rodea, ¿no? Y esa vida social la tenemos que entender también con nuestros espacios naturales, porque no son ajenos en la medida en que el ser humano ya ha absorbido la práctica totalidad del globo a sus propias dinámicas. Tenemos que darnos cuenta que estos espacios naturales no son ajenos, que tienen una importancia fundamental para nuestras comunidades, para nuestro día a día y, por tanto, es necesario incorporarlas a las formas de toma de decisiones, tanto para el empoderamiento ciudadano como para la preservación de la biodiversidad, la preservación de las áreas ambientales con su inestimable valor ecológico, con sus inestimables beneficios ambientales que proporciona a todos los seres humanos, ¿no? Hacernos partícipes de esa gestión, de esa responsabilidad, es una condición fundamental para las construcciones de comunidades sostenibles de aquí al resto del siglo XXI y de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por mi parte, creo que eso sería todo. No sé si se abrirá un turno de preguntas. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por tan interesante presentación, por la energía y la convicción con la que fue presentado, que me pareció muy, muy agradable también. Y sí, vamos a iniciar una serie de preguntas. La primera es para Javier. Los metros cuadrados, los 9 metros cuadrados de los que hablaste, ¿se pueden tomar como referencia en la iniciativa privada? ¿Tomarlo como estándar en la infraestructura de las empresas? En cierto modo sí, pero hay que tener en cuenta que lo que dice la OMS está hablando de áreas verdes urbanas que tienen un carácter público, es decir, que yo puedo disfrutar de ellas. Obviamente, las de la iniciativa privada, si finalmente son áreas verdes que están dentro del predio de la empresa, pues sí, la podrán disfrutar ellos, a lo mejor sus empleados, y tendrán una contribución tanto a la mitigación de impacto como el servicio ambiental que dan, ¿no? Pues finalmente como un área verde, pero no sería considerada completamente un área verde urbana por no tener carácter público y por no poder tener un gozo y disfrute de ella las comunidades que vivan cerca de ese área verde. Con lo cual sí, no, o sea, sí, entendiéndolo como toda la dimensión del área verde como espacio público, pues no, porque no es un espacio público. Entendiéndolo como un área verde que puede dar una serie de servicios ambientales, una mitigación de impactos, tanto el tema de calidad del aire como el tema de infiltración de agua, todo eso que habíamos hablado, pues sí, o sea, pues sí, no, ¿no? Un poco la cosa. Sí. Muchas gracias, Javier. Román quiere participar un poco en esta pregunta también. Adelante, Román. Hola, buenas tardes. Algo que quería comentar es que tenemos que ir cambiando el concepto de área verde ecosistema urbano, porque tradicionalmente nos hemos basado en tener césped y algunos árboles que están desconectados, cuando un ecosistema es más complejo que eso. Y mientras no veamos los ecosistemas o el potencial de los ecosistemas urbanos en nuestras ciudades, no vamos a aprovechar todos los posibles beneficios, ¿no? Todos los servicios ecosistémicos. Y bueno, era un comentario que incluso en mi presentación lo pasé por alto. Yo ahí quiero hacer un inciso porque como áreas de oportunidad, ¿no? Porque bueno, como hemos visto en la presentación que yo realicé, pues básicamente el área metropolitana es deficitaria en áreas verdes, ¿no? Entonces, como área de oportunidad, pues hay que tener en cuenta de que hay espacios que se pueden, digamos, renaturalizar, como el caso de arroyos y de ríos que actualmente no están dando ese servicio, ¿no? Ambiental porque se encuentran degradados, porque se encuentran en malas condiciones, y también recuperarlo en parte
como áreas que puedan tener un gozo y disfrute de la población, ¿no? Como por ejemplo, hay casos, precisamente en Monterrey también hay casos, bueno, en Guadalupe en este caso, que es el Parque de Río de la Silla. Entonces, bueno, un poco buscar ese tipo de alternativas, ¿no? Que llevan esa componente mixta, ¿no? De tener un espacio natural, ¿no? Que se puede rehabilitar y que aparte puede dar un servicio también a la sociedad como un espacio de disfrute, ¿no? de recreación, y que ayudaría, pues digamos, a este aumento de esa área verde por habitante. Igualmente, pues lo que hablaban antes en presentaciones anteriores de los techos verdes, igualmente reconversión de usos, ¿no? De zonas industriales que ya se han quedado dentro de la ciudad y que básicamente son bodegas y lugares que ya no tienen una productividad, pues esas zonas intentar reconvertirlas. Hay muchos municipios con muchísima población y que no tienen un parque, digamos, propio de un municipio de esa importancia, ¿no? Porque, pues, sí, Fundidora está muy bien, pero Fundidora está a una hora a coches de muchos de los sitios, sobre todo los sitios más periféricos de la ciudad, ¿no? Con lo cual, podría haber otro, no tiene por qué ser como Fundidora, ¿no? Pero al menos otro parque de gran entidad y que dé un servicio parecido al que puede dar Fundidora al centro de la ciudad, puede haber en otras zonas, ¿no? No solamente quedarnos con que, bueno, tenemos Fundidora y ya tenemos todo solucionado, ¿no? Y pues esos espacios de oportunidad, pues tiene que evaluarlo cada municipio, ¿no? ¿Qué puede hacer para mejorar, digamos, la calidad de vida de las personas, que al final es lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Tienen que velar por nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, hay las áreas de oportunidad que existen, ¿no? Muchas gracias. Un par de preguntas abiertas al panel. ¿Qué características debe tener un espacio para ser considerado como área verde? ¿Y quién lo determina? Y la segunda, ¿los espacios rehabilitados por los ciudadanos pueden ser considerados para esta contabilización de metros cuadrados? Bueno, sí, en primer lugar, la consideración de área verde es muy genérica, ¿no? Al fin y al cabo, sí es cierto que cada plan de desarrollo urbano de cada municipio da una definición de área verde, pero todas coinciden en que finalmente tiene que ser una zona con predominancia de vegetación. En algunos casos he leído de al menos un 50%, pero tampoco hay ninguna ley escrita en cuanto a eso, ¿no? Porque pues dentro del área verde puedes tener distintas zonas que no estén cubiertas por vegetación, porque pues digamos las propias amenidades del área verde o algunas edificaciones secundarias, ¿no? Pero al menos el carácter principal tiene que ser vegetación, con lo cual yo diría que al menos un 50% debe ser vegetación. Por otro lado, que sea de uso público, porque pues si tenemos, yo qué sé, imagínate el zoológico que tienes que pagar para entrar, pues si yo no puedo pagarme la entrada, pues no puedo considerarlo un área verde. O el campestre, ¿no? El campo de golf no es un área verde porque yo no puedo disfrutar de ese área verde, ¿no? Sí da unos servicios, ¿no? Como área verde, unos servicios ambientales y todo eso, ¿no? Pero no para gozo y disfrute de la población, ¿no? Al fin y al cabo. Y en la otra respuesta, en el tema de que si un área rehabilitada por la población puede considerarse en esa contabilización, siempre y cuando que sean áreas públicas. Porque tú puedes decir, bueno, yo en el patio de mi casa voy a poner muchos árboles y pues ya contabiliza como área verde. Pues no, pues a no ser que tú quieras abrir eso y regalárselo a la ciudad y que todo el mundo pueda entrar, no sería considerado un área verde. Al fin y al cabo, pues no deja de ser una zona privada, ¿no? De uso personal o de uso de tu familia. Si se me permitiera un inciso acerca de esta última pregunta, acerca de los espacios rehabilitados por los ciudadanos, creo que es interesante también que podamos ver un poco más allá de la tradicional dicotomía en donde se ha visto el carácter del espacio, ¿no? En donde se ha considerado o bien espacio privado o bien espacio público. Creo que alrededor del mundo, en los últimos años, a través de distintas tareas de acupuntura urbana, ha habido casos muy significativos en donde espacios vecinales que podían ser vacíos, lo que se ha venido llamando vacíos urbanos, ¿no? Que pueden ser bien de titularidad privada o bien de titularidad ejidal, que han sido rehabilitados a través de procesos de reactivación por parte de organizaciones ciudadanas y que lo que fomentan es el valor del uso. Se le da prioridad al valor de uso, como bien decías, Javier, ¿no? Es importante tener en cuenta cuál es la cualidad
en su uso y no únicamente la titularidad legal del suelo en el mismo. Yo creo que entonces en estos casos es muy interesante ver cómo se puede incidir a pequeña escala, pero con un alto valor social, o por el contrario también puede haber grandes proyectos, ¿no? pero que estén muy alejados de la sociedad y de la ciudadanía y que a lo mejor no cumplan tanto esas funciones sociales que podrían tener los espacios verdes. Sobre todo estos en el caso de los que han sido rehabilitados por los propios ciudadanos, porque en muchos casos ello fomenta una mayor apropiación de esos espacios, ¿no? Una apropiación por parte de las personas que la sienten como parte significativa de su entorno, de su hábitat y, por tanto, al darle más importancia, generalmente se le cobra más valor y más empeño en su cuidado y mantenimiento. Excelente, muchísimas gracias a todos. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que proceder a la última fase. Un abrazo a los tres, muchísimas gracias, muy, muy interesante. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a todos. A ustedes. Bien, para concluir la sesión del día de hoy, el maestro Emanuel Treviño Garza, nuestro director general aquí en Experts Environmental Consultants, va a hacer una presentación relacionada con las conclusiones y el cierre de actividades de este primer día. Me despido, no sin antes decirles que les recomiendo mucho contactarse con nosotros el día de mañana. Va a estar realmente interesante y muy agradable lo que tenemos preparado para mañana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Rogelio. Quiero agradecer a Rogelio porque él coordinó todo el evento. Hubiera sido imposible que estuviéramos el día de hoy sin él. Y con su equipo, Antonio, Luis, que está ayudándonos con la transmisión ahí por Facebook. Y bueno, a todos y todas ustedes que prepararon sus temas y estuvieron en tiempo aquí. Pues fue un día muy provechoso. Yo creo que desde que empezamos con el doctor César Cantú y hablamos de cómo están las áreas naturales protegidas, nos dimos una idea del caso de Nuevo León y bueno, nos dio pues también una noción de cómo están en el mundo la protección de áreas. Luego con el eje temático de la selección y manejo de áreas naturales, pues empezamos primero con una conceptualización teórica de la resiliencia. De pronto usamos esa palabra muy a la ligera y me encantó que la doctora Libertad Chávez pues, nos dijo qué significa, cómo usarla, y hacia dónde tiene que ir la discusión en el tema de resiliencia. Vimos pues el punto de vista de las autoridades y de las personas que trabajan en la protección y preservación, desde el ingeniero Juan Carlos Moreno cuando estuvo en Profepa, el doctor Edgardo Ortiz, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el biólogo Ricardo Torres desde Parques y Vida Silvestres, ¿no? Entonces, ver como su punto de vista, digo, todos lo tenemos como ciudadanos y como académicos, pero verlo desde el punto de vista del trabajo, pues fue muy enriquecedor, ¿no? Luego, en el eje temático de educación ambiental, fue la parte más femenina y con más perspectiva de género de este seminario. Me gustó mucho la participación de las tres, de la bióloga Almendra Castaños con el proyecto de Mariposeando. Luego Adaíta, pues con toda su experiencia, primero como locutora, educadora, consultora y ahora desde la autoridad en San Pedro Garza García. Y luego la doctora Tania, la doctoranda, ¿verdad? Sí, Tania González, pues con este concepto de paisaje alimentario que nos dejó pensando bastante, ¿verdad? Que todos nos quedamos como analizando desde el interior de nuestras casas y cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Fue una plática pues que abrió mucho mi mente en lo particular. Por la tarde estuvimos viendo desde el punto de vista de la iniciativa privada. También creo que es importante escuchar esas voces. Pues todos, ¿no? Todos somos actores en estos ecosistemas urbanos, como dice Román. Todos somos actores y qué bueno que escuchamos la voz de
algunos desde allá del trabajo que se hace en la iniciativa privada, ¿no? Y vimos el trabajo de doctorado de Roger Abanto en cuanto a infraestructura verde. Y finalmente, pues repasamos como la urbanización, cómo controlarla, cómo participar en construir nuevas ciudades, ¿no? Cómo construir desde nuestro espacio, cómo participar en que las áreas naturales se preserven. O sea, no nada más es una acción de gobierno, sino es una acción de todos los actores y todos los ciudadanos. Y bueno, queríamos en este seminario pues englobar todas, las perspectivas, iniciativa privada, la perspectiva desde los ciudadanos, la perspectiva desde la academia y bueno, creo que lo logramos. Muchas gracias a todos y todas por su participación. El día de mañana no dejen de conectarse, solo les vamos a quitar 3 horas de su tiempo a lo mucho. Queremos hacer un recorrido virtual, no pudimos ir al obispado como queríamos llevarlos presencialmente, que vinieran aquí, mostrarles el área natural protegida, y lo que ideamos fue hacer un recorrido virtual usando drones. Entonces, estuvimos en el área natural, tomamos fotografías, tomamos videos, y vamos a hacer un recorrido como si estuviéramos ahí, bueno, como si fuéramos un pájaro, ¿verdad? Y pudiéramos, y nos alejamos y acercamos del área. Fue un evento muy, muy interesante y ojalá que lo disfruten mañana con nosotros.